Bueno, por orden de llegada, como atienden, por orden de llegada, no, pero por orden de llegada y pautado, porque usted, yo hablé muy mal de usted cuando usted nos dejó planchados, ¿no? Dije, pero bueno, este hombre tiene una cita y ahora no viene, pero tenemos con nosotros a una persona muy respetable, el señor Holguín Veras, y a otro muy querido que es Roberto Monclús. No vamos a decir cuál de los dos fue que hizo la plancha. No. Y podemos hablar de psicología, podemos hablar de muchos temas, pero a mí me mortifica un reclamo que usted tiene y que se ha convertido como en pancarta. Yo le decía a Carolina, pero ¿y por qué eso? ¿Y qué es lo que quiere Holguín? Y primero eso se reclama. Explíquenos cuál es ese reclamo y qué va a ocurrir el 2 de julio. Mire, el movimiento por las pensiones de los servidores públicos que hemos tenido que conformar, que tengo el placer de coordinar, el placer, aunque el dolor también paralelamente, conjuntamente, ha surgido como una forma de los servidores públicos que teníamos el 1 de junio del 2003, menos de 45 años, y que habíamos trabajado en el Estado desde antes de esa fecha. Se nos niega el derecho a pensión, un derecho a pensión que es un derecho fundamental planteado por la Constitución, pero también es un derecho adquirido porque trabajamos en el Estado desde antes de la fecha en que comenzó a aplicarse el nuevo sistema de pensiones, pero también es un derecho laboral que está reconocido por la Ley 4108 de Función Pública y que le da carácter de irrenunciable. Entonces, hemos sido conculcados de nuestro derecho en el sentido de que por no tener 45 años se nos dice que no tenemos el derecho. Pero ¿qué ocurre? Que las personas que tienen 45 años o más, o tenían 45 años o más en el 1 de junio del 2003, tienen el derecho a una pensión del Estado porque la ley 8701 se los reconoce. Pero al mismo tiempo, en uno de los dos artículos que les reconoce el derecho a las personas de más de 45 años, también nos reconoce el mismo derecho a nosotros que teníamos hasta 45. Sin embargo, lo que el Consejo hizo fue que reguló el traspaso a Hacienda, el derecho a pensión de los que tenían más de 45 años y cometió el error, el Consejo y todos los distintos, las distintas instituciones de la Seguridad Social, de asumir como que esa era la única opción y negó todo lo que no fuera tener más de 45 años como opción. Nosotros hemos pedido a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información a 4 instituciones, al Consejo, a la Superintendencia de Pensiones, a la DIDA y a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, que nos digan cuáles son las bases jurídicas de la negación del derecho. Doña Carmen, todo lo que nos han enviado, 3 de las 4 instituciones se refieren a los 45 años. No hay una sola resolución, una sola normativa que nos niegue el derecho. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que al ellos regular esa opción de los que tenían más de 45 años, la asumieron como que esa era la única opción. Y nos están negando el derecho, además de ser injusto, por un error de interpretación de sus propias normativas. Mire, eso es un tema fascinante, que algo que se convirtió en una reivindicación, porque hasta antes de esa fecha uno cotizaba en Sabica, en el Seguro Social. Seguro Social, el seguro sí. Te lo descontaban de aquellos cheques exiguos, y cuando vino la ley, todas esas personas se quedaron, nos quedamos sin, eso es peor ya, sí. Eso no existe. Quien trabajó 10, 14 años en el Estado, eso no existe. Tú no tienes ni los chelitos de Sabica. Sí. Entonces, a partir de esa ley, que eso fue como un renacer, ahora nos damos cuenta que existe. ¿Y ustedes no han interpuesto un recurso? Hicimos el primer paso de poner en mora al Consejo Nacional de Seguridad Social. A partir de ahí ellos acogieron nuestro reclamo y lo pasaron a la Comisión Permanente. Hasta ahora hemos estado dándole seguimiento estrecho a esa Comisión Permanente de Pensiones, que es un órgano interno del Consejo, y hemos decidido esperar, porque nuestra primera opción es que se haga el reconocimiento por una resolución del Consejo, y nos han dicho de que hay un consenso en reconocer el sistema, porque doña Carmen, les reitero,
el argumento que nosotros hemos presentado no tiene fallo, no tiene forma de contradecirlo. Es una justificación en base a la ley 8701, en base a otras leyes y la misma Constitución. Y hasta ahora nos habían dicho que estaban ya listos para que se aprobara la resolución. Sin embargo, en las últimas reuniones hay uno de los sectores que no se nos ha identificado cuál es, pero presumimos que es el sector empleador, porque es el más próximo a las AFP, que son las que ganan por retener nuestros fondos bajo su administración. Este año ellos ganan un 1.05% de nuestro fondo. El año pasado se ganaron un 1.1%. Es decir, que están ganando una buena cantidad de dinero por tener la administración de nuestros fondos. Entonces, sí, nosotros hemos pensado en hacer una protesta. Ahora tuvimos una reunión esta semana con el defensor del pueblo, quien convocó también al superintendente de pensiones, y tuvimos una reunión muy fructífera en donde nos aseguró que la información que estaban pidiendo, porque la información que estaban pidiendo es una información que no existe, registrada, consolidada en ningún sitio en el país, que es saber cuántas personas comenzaron a trabajar en el Estado antes de la fecha en que comenzó este sistema, en el 2003. Esa información aparece disgregada en cada institución, pero no hay un registro que permita extraer esa cantidad. Ellos hicieron estimaciones y ya entregaron esa información. Sabemos que la comisión permanente se reunió y que vio favorable los datos, y ahora esperamos que la próxima reunión del Consejo se apruebe esta resolución. Por eso hemos pospuesto una actividad, una concentración que teníamos frente al Palacio Nacional, y vamos al Palacio Nacional porque entendemos que ya el plazo que le hemos dado al Consejo para que resuelva esta negación de derecho ha demostrado que ellos tienen muy poco interés de hacerlo, y hay que escalar al presidente como jefe del Estado, como jefe de la administración pública, que es la garante de los derechos fundamentales. ¿Y la concentración entonces frente al Palacio Nacional será el 3 de julio o se pospuso? No, hemos decidido posponerla hasta darle el chance al Consejo de que tenga una próxima reunión y decidan resolver el sistema. De no hacerse, nosotros vamos a proceder tanto judicialmente como incrementar las protestas, porque sabemos que este es un país en donde el que no tiene poder de extorsión, el que no presiona, no logra que se le escuche. Poder de extorsión, me gustó eso. Sí, y es impresionante, sobre todo cuando escuchamos a alguien como el doctor Luis Holguín hablando precisamente de reclamos y de protesta, una persona que todo el tiempo nos ha instruido sobre la comunicación no violenta. Entonces... Pero el sistema, fíjate que nosotros tocamos la puerta de la Mesa de Seguridad Social del Consejo Económico y Social, pidiendo un turno para explicar esta situación, y ni se nos escribió diciendo recibimos su comunicación, no tenemos oportunidad, nada. Ahora, si fuera... usando nuevamente el término de poder de extorsión, si fuéramos una entidad que para una avenida, que quema 16 gomas, de seguro que si pedimos la palabra solamente diciendo que la queremos, sin ninguna comunicación, se nos da el turno. Mira, y esas casualidades, porque está comunicación estratégica, claro, comunicación pacífica, resolución pacífica, pero hay algo importante. Yo pienso que quienes antes de la carrera administrativa o después de la carrera administrativa, y con estas reivindicaciones del funcionario público, del empleado público, se cambiaron algunos paradigmas, pero también, y yo nunca he entendido eso, aunque me perjudique, y tuvimos la semana pasada unas personas muy apreciadas que proponen unas pensiones especiales para alguien. Entonces, no podemos engañarnos, y sabemos que dependiendo la administración de turno, alguien te dice, no te apures, Luis, que yo te voy a conseguir una pensión, yo voy a hablar con el otro Luis, porque me arreglo las uñas donde se arregla las uñas Raquel. Y entonces de repente tú te enteras que alguien que además tiene su dinerito por otro lado, por haber trabajado en el Estado, tiene una asignación especial. No nos atrevemos, y no se atreven ustedes, no sabía que había una organización fuerte a decir, bueno, mejor vamos a obtener las pensiones que nuestro trabajo
nos permite, aunque serían exiguos, pero aquí a cualquiera le otorgan una pensión por decreto. Fíjese, tenemos un agravante, y es que la ley 379-81 contempla esas pensiones de ayuda a aquellos que lo necesiten, pero la discrecionalidad que se le da al presidente para ese fin se malusa, se exagera, y ha terminado siendo una discrecionalidad que se le da a personas que no necesariamente lo necesitan, y sabemos que aquí hay personas que han tenido acceso a pensiones incluso por números muy altos, montos muy altos, que realmente no se les justifica. Hay muchas de las que se están dando que son pensiones incluso que deberían ser de un monto superior, porque darle una pensión a una persona de 6,000 pesos, cuando el costo de canasta básica del percentil más bajo, es decir, la de extrema pobreza, está en 25,000 y tantos pesos. Entonces, darle una pensión de 6,000, pero le dan de 6,000 porque hay otra suciedad que se mantiene en el gobierno, que es que se mantiene un salario mínimo de 10,000 pesos. Cuando en realidad, nosotros hicimos un estudio comparando los sueldos de todos los ministerios, todos los ministerios que publican sus nóminas, porque hay, las Fuerzas Armadas la publica, pero la publica por rangos, y la presidencia no la publica por un decreto que la excluye. Todos los demás ministerios nosotros los comparamos, escogimos el puesto de conserje y analizamos los sueldos que se le pagan a las conserjes, que es un cargo homogéneo a todos los ministerios, y van desde 10,000 hasta 30,000 pesos. Hay instituciones que a todos los conserjes le pagan un mínimo de 25,000, eso sería lo justo, pero hay muchos otros que le siguen pagando 10,000, y sigue el Estado manteniendo ese sueldo mínimo como un estandarte, cuando debería hace mucho haberse incrementado y haber tenido una correlación con lo que es el costo de la canasta familiar. Eso nos afecta también porque hay una disposición de que el monto máximo de pensión que puede dar el Estado por la ley 379 corresponde a 8 salarios mínimos. Eso está desfasado. Hicimos un estudio comparando la nómina del 1981, cuando se aprobó esa ley, la del 2019 y una del 2020, y en el 1981 apenas ese límite afectaba a los secretarios de Estado y a algunos subsecretarios. Hoy en día, y en el 2019 y en el 2020, ya afectaba en el 1981 no llegaba ni a un 1% de la nómina. En el 2019 y 2020 llegaba a un 13, un 14, un 15% de la nómina del Estado. Bueno, esto fue una introducción dura. Tenemos que hacer una pausa y hablar con el hombre del traje azul. Cobalto, que está mirando mucho la cabina. Claro. Regresamos de inmediato.